Bien, muy buenas noches con todos. En Alicante les da la muy cordial bienvenida a la hoy primera clase del curso de Violencia contra la Mujer e integrantes del grupo familiar. El día de hoy nos acompaña el doctor Henderson Silva Maguiña. Él es egresado de la Universidad San Pedro Seáis, Huaraz, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con posgrado UNASAM Santiago Antúnez de Mayolo, con maestría en mención en Ciencias Penales, maestrando en Escuela de Posgrado de la UCIL en Gestión Pública y Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en Derecho Penal, con 4 años de fiscal provincial del Callao, 1 año de fiscal adjunto provincial del Callao, 1 año de defensor público en la Dirección Distrital de la Defensa Pública del Callao y 6 años de abogado litigante y asesor legal de empresas privadas. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Bienvenido. Muy buenas noches, Cecilia. Muy buenas noches con todos. Hoy es una ponencia con un llamado a la acción, sobre todo porque vamos a tratar un tema muy interesante vinculado a la Ley 3364 y que a todos nos convoca de forma activa a la prevención y la sanción de la violencia de género y la erradicación de la misma. Sabemos bien que en el Perú hay una estadística muy, pero muy extensa de actos de violencia en contra de las mujeres y también en contra de los integrantes del grupo familiar, que se ha abordado ya en diversas ponencias, en diversos estudios, entre otros. Previamente quisiera dar las gracias al Centro Enalice por organizar este evento y por la invitación, a su vez también a la doctora Cecilia Martínez por la cordial invitación que nos convoca. Bueno, en esta oportunidad tenemos este tema muy interesante que es vinculado a la ley 3364 y vamos a analizar, vamos a tener como objetivos poder analizar los roles de las partes, vamos a tener la posibilidad de analizar la jurisprudencia, el proceso especial y al final de todo esto vamos a dar un pequeño examen con la finalidad de poder reforzar los conocimientos. Incluso hay algunas preguntas que han venido en el examen de la Junta Nacional de Justicia y también del PROFA 24, entre otros. Bueno, como se ha hecho mención, estos son los objetivos. Vamos a tratar de advertir el alcance normativo que tiene esta ley. Vamos a ver los roles que tienen los actores, vamos a ver los procesos especiales, los aspectos jurisprudenciales, estadísticas y el examen correspondiente. Bien, arrancamos con el aspecto de la violencia. El Estado ha tenido la obligación de regular este tipo de acciones en las cuales era ya una problemática antes del 2015. Debido a que en muchas oportunidades las personas, o mejor dicho, algunos caballeros o también incluso algunos miembros de la familia, se agredían o generaban hasta incluso llegar al extremo máximo de violencia de matar a una mujer por condiciones estereotipadas o de género, que tenían un tratamiento desigual, desparejo, frente a otras circunstancias. Es por ese motivo que el Estado tomó a bien regular a través de la Ley 3364 esta normativa que permite la prevención y la sanción en contra de aquellas personas que generan este tipo de actos. Permítame brevemente, por favor. Lo que se pretende a través de esta norma es erradicar la violencia, es sancionar estos actos de violencia que surgen no solamente a nivel privado, sino también a nivel público. Esto es, por ejemplo, hay oportunidades en las que la Policía Nacional del Perú, ahora no muy frecuentemente, pero aún hay vistos de este tipo de actos, por ejemplo, que dicen, pues le metió una cachetada, pues bueno, que trate de solucionarlo con su esposo, etcétera, etcétera. O incluso las mismas autoridades no toman
atención de estos actos que pueden desencadenar en circunstancias mucho más gravosas, como el feminicidio. O incluso también hay actos propios de la misma sociedad en las cuales, bueno, acosan a personas por una razón de género, en el cual, por ejemplo, si ustedes recordarán, no hace mucho, hace unos años, en el caso de Amy Ágreda, quien eh, falleció a causa de que una persona se había obsesionado con esta y la perseguía, e incluso le enviaba mensajes y esta por no acceder a tener una amistad o acceder a tener un vínculo con esta persona, este individuo le quitó la vida prendiéndole fuego. Días más tarde, esta persona falleció. En ese sentido, esta persona había comunicado que venía siendo perseguida o que esta persona intentaba tener un acercamiento con esta dama, pero al verse rechazado, eh, le atacó a esta dama. Bueno, pese a que ella llegó a comunicar estas circunstancias a las autoridades o en ese momento a sus superiores, no se tomó las medidas correspondientes para poder salvaguardar esta vida. Sin embargo, reitero, esta circunstancia culminó con el deceso de ella. Bien, esta ley trata de proteger a la mujer y también a los integrantes del grupo familiar. En un sentido estricto, aún más, si es que el grupo familiar que está integrado por diversos componentes, como son los abuelos, como son los niños, o también incluso por personas que tienen habilidades especiales. En ese sentido, es que esta norma trata de abarcar y brindar esta protección o dar una, como ya el Tribunal Constitucional ha precisado, brindar una discriminación positiva, es decir, poner en una cierta igualdad a estas personas que se ven mermadas con sus derechos frente a la persona que ejerce este tipo de actos de violencia. Como hace un momento se mencionó, estas condiciones de vulnerabilidad pueden deberse a diversos factores, como por ejemplo la edad, el sexo, también las capacidades diferentes que otras personas tienen, o incluso algunas enfermedades, entre otras circunstancias, por las cuales son vulnerables frente a los demás. Bueno, vamos a adentrarnos a una puerta que son denominadas los principios. En este caso, los principios que han generado esta ley 3364, tenemos el principio de igualdad, a través del cual la ley pretende reducir estas brechas entre hombres y mujeres causadas por los estereotipos de género. En ese sentido, es que la ley 3364 pretende prevenir, erradicar todo tipo de actos que tengan que ver con los eh, con estos preceptos que ya vienen arraigados desde bastante tiempo por los estereotipos de género. En ese sentido, la mujer, como en estos tiempos, imaginemos, no hace mucho, esto ha sucedido desde los años de 1950, no tenían derecho a voto, por ejemplo, pero poco a poco las mujeres han logrado que esto pueda consolidarse y que ellas puedan tener el derecho a voto. Y dentro de la misma sociedad, en la actualidad, hay muchas circunstancias en las cuales la masculinidad arraigada o el machismo, como lo denominan otros, aún persiste en nuestra sociedad. Ahora bien, dentro del interés superior del niño, claramente el legislador ha tomado en consideración los diversos tratados internacionales que han referido sobre este ser. Es decir, que los alcances de esta norma permitan que las instituciones públicas brinden o traten de lograr el bienestar para estos menores, incluso
También exhorta a los tribunales o a las autoridades administrativas, incluso a los órganos legislativos, que deben tener en consideración primordial las decisiones de los menores que puedan adoptar y sobre todo que estos menores eh, tengan o se garantice su bienestar, su desarrollo como persona. Esto a causa de la dignidad de persona que les asiste a estos menores. También la ley 30.13.4 ha hecho referencia en la debida diligencia, que vienen a ser los engranajes más importantes y relevantes, toda vez que los operadores de justicia, tanto la Policía Nacional del Perú, los fiscales, los jueces, ante un hecho que atente o que amenace o vulnere y que ésta se haya realizado a través de la violencia, estos actores tienen que actuar de forma oportuna, sin dilación alguna, en cualquier procedimiento, ya sea por aspectos formales o de cualquier naturaleza, y a su vez disponiendo y ejecutando las medidas de protección que se han desarrollado a lo largo de esta norma, lo cual vamos a conversar mucho más adelante al respecto y vamos a poder analizar las problemáticas incluso del mismo o de lo que se hace referencia. También se tiene lo que corresponde al principio de intervención inmediata y oportuna. A través de este principio, queridos colegas, ante un hecho de amenaza se debe actuar de forma oportuna, sin dilación, sin razones procedimentales. Este principio nos va a recordar el caso de el menor, si no me equivoco, era el nombre Huguito, quien de quien se denunció su desaparición. Era un niño que tenía habilidades especiales, en este caso era una persona que sufría de autismo severo. Sin embargo, la policía en esa oportunidad no hicieron caso de que esta persona tenía estas condiciones y que su madre estaba denunciando su desaparición. Al día siguiente, es encontrado el cuerpo de esta persona, de este menor, Huguito, quien había sido arrollado por el ferrocarril. Entonces, a partir de esta circunstancia, es que recién el Estado peruano se toma en serio estas circunstancias en las cuales los menores con ciertas habilidades especiales pueden haber desaparecido. Y se adopta este tipo de principios y a la fecha los policías, que son aquellos que son los primeros en tomar conocimiento de cualquier hecho delictivo que preocupe a la sociedad, incluso, a veces tienen una inacción. De igual manera, lo que sucedió hace poco con casos de feminicidio o incluso también en aquellos casos contra la libertad sexual, donde donde padres de menores que denuncian desapariciones de sus hijas terminan siendo atacadas o violentadas sexualmente. También el principio de sencillez, perdón, de mínimo formalismo. Este principio de mínimo formalismo implica claramente que se deben disponer de forma inmediata y tener al alcance sobre aspectos que sean meramente burocráticos. Hay que tratar de reducirlos o tratar de ver otros mecanismos para que se pueda atender efectivamente a la víctima. También tenemos que tener en cuenta el principio de razonabilidad y proporcionalidad. En este aspecto, el fiscal y el juez... disculpe, ¿hay alguna duda al respecto? Si no... Disculpe, ¿alguien va a intervenir? Bien. Como se estaba haciendo mención, respecto al principio de razonabilidad y proporcionalidad, el fiscal o el juez, ya sea en cualquier proceso de violencia, debe ponderar la proporcionalidad de la afectación causada y a su vez también las medidas de protección y de rehabilitación para que estas puedan ser adoptadas.
Ya se han emitido diversos pronunciamientos a nivel del Tribunal Constitucional en los cuales se debe tener en cuenta determinados principios para poder tener en cuenta lo que son el aspecto de razonabilidad y proporcionalidad. Esto es la idoneidad de la medida, la necesidad de la medida y la proporcionalidad en sentido estricto, los cuales han de ser, en este caso, según la ley 3364, efectivos y que permitan preservar la vida y la salud y sobre todo la dignidad de las víctimas. Bueno, vamos a tratar el tema de los enfoques. En cuanto a los enfoques, vamos a tener en cuenta el enfoque género. Como ya he adelantado, hay circunstancias asimétricas que han generado brechas en tanto entre hombres como mujeres debido a los estereotipos. Como se puede ver en la diapositiva, hace referencia claramente al que la mujer tiene un rol reproductivo, o tiene que tener un espacio doméstico, o que o ella está dentro del espacio doméstico, o debe estar siempre en el espacio doméstico. Su trabajo como ama de casa no remunerado siempre debe ser así, o que debe ganar menos que lo que gana un hombre, que su servicio está únicamente destinado para el cuidado de personas y siempre debe mediar una subordinación del hombre hacia este. Y por el otro lado, claramente hace referencia a un rol reproductor que tiene que estar en un espacio público, puede realizar el trabajo como considere. También hay una responsabilidad que hace referencia, que no tiene una responsabilidad, no tiene poder y responsabilidades más allá de los que tienen las mujeres y tiene una autoridad y dominación. Estas condiciones o estos estereotipos han venido marcados a raíz de un patriarcado distorsionado en el cual ha primado lo que es el machismo, bueno, que comúnmente se denomina. A través de estas conductas se ha logrado mermar en muchas oportunidades las voluntades que tenían las mujeres. Sin embargo, pese a ello, ha existido grandes referentes de mujeres como Marie Curie, por ejemplo, que era una gran científica y que en sus tiempos no se le permitía leer o hacer prácticas de laboratorio. Sin embargo, a través de coordinaciones con personas que tenían una mente un poco más amplia en aquel tiempo, lograron permitir que esta persona lograra llegar tan alto, incluso fue premio Nobel. Pero bien, a la fecha, dentro de nuestro país aún existe algunas, bueno, existe aún, es bien arraigado estos aspectos de estereotipos en hogares en los cuales normalmente se ha visto influenciado por el patriarcado o por el machismo, que incluso ya viene incluso por las propias madres. Aquellos que son nacidos entre el año 80 al 90, muchas veces nuestras madres han referido que uno tiene que hacer caso al padre, que uno tiene que ser igual que el padre, que uno tiene que ser el jefe del hogar, que al fin, que vamos a llegar en un momento de nuestras vidas que vamos a tener que tomar las decisiones como lo hacían nuestros padres, entre otras cosas. Incluso las madres, incluso que son de muchas generaciones anteriores, hacen referencia a que hasta la infidelidad se tenía que perdonar al hombre porque es hombre y tiene esa necesidad reproductiva. Pero a la fecha hay circunstancias que han cambiado. Incluso hoy en día se habla de eh, de aspectos en los cuales incluso la mujer también puede tener acceso a diversos tipos de información, a diversos aspectos en los cuales ella puede desarrollarse en cuanto a su persona. Y ya no es tan limitado como en aquellos años. Ahora, en cuanto al enfoque de integralidad, vamos a tener en cuenta lo siguiente, que es aquello que reconoce o se reconoce que la violencia contra las mujeres tiene múltiples factores
y están presentes en distintos ámbitos, tanto a nivel individual, familiar, como comunitario, estructural, y por ello se hace necesario establecer intervenciones de los distintos niveles de las personas en las que se desenvuelven y desde las distintas disciplinas. Por ejemplo, colegas, en este aspecto, tenemos que considerar, por ejemplo, el aspecto de las comunidades campesinas y nativas, por ejemplo, incluso dentro de estas, en muchas oportunidades no se tiene muy claro esto del enfoque de género, puesto que ellos viven bajo el aspecto consuetudinario en muchas oportunidades, sobre todo en las comunidades nativas de la Amazonía, que más aún, incluso por estos aspectos consuetudinarios, tienen como esposa a niñas de 10 años, de 11 años, y lo cual es totalmente contradictorio a las normas que normalmente discutimos a diario dentro de nuestra sociedad y lo que estamos, bueno, muy cerca a lo que se denominaría, entre comillas, la civilización. Pero bueno, este enfoque de integralidad permite de que bueno, de que todos los sistemas, de que todos los niveles, tanto ya sea de, del Estado, es decir, como los alcaldes, como también como los regidores, como aquellas personas, como los que trabajan dentro del Ministerio Público, los del Centro de Emergencia Mujer, los jueces de paz, incluso los líderes políticos, los líderes eclesiásticos también, o los líderes incluso del mismo vecindario, son aquellos que tienen que ser convocados para ser capacitados respecto a estos problemas de género, y este enfoque de integralidad permite eso, de que todas las esferas puedan transmitirse esta información y puedan desenvolverse para evitar y erradicar de este modo la violencia de género. Incluso también existe o se ha reconocido el enfoque de interculturalidad. Esto permite que las culturas se integren a la sociedad peruana, como estuve adelantando hace un momento, por ejemplo, las comunidades nativas que tienen este tipo de tradiciones o costumbristas, claro está, de esposarse con menores de incluso 10 años. Cuanto más proximidad tienen hacia la civilización, como reitero, entre comillas, o hacia estos ordenamientos jurídicos o estas capacitaciones, o tengan contacto con las autoridades que transmiten estas normativas de forma oral, incluso escrita, y que les permite, o a través de incluso de la educación, les permite tener una mayor noción de qué es lo que está sucediendo, por qué es esta problemática, por qué en sí la costumbre que ellos tienen estaría siendo contraria a los derechos humanos, lo cual es el otro enfoque que procedemos a desarrollar. Es decir, se pretende con este enfoque aceptar que hay prácticas culturales que son discriminatorias, que toleran la violencia y que obstaculizan el goce de estas igualdades. Pero para eso justamente se trata de adentrarse a estas culturas y poder, a través de la práctica o de la enseñanza, tratar de erradicar las mismas. A su vez, también se tiene pues el enfoque de derechos humanos, a través del cual tiene como principal objeto la intervención que a través de, de la realización o identificación de los derechos humanos, también a través de los titulares de los mismos, y que se pretenda o se procura fortalecer la capacidad que tienen estas personas de poder reivindicar sus derechos, así mismo como de estas sociedades que vienen siendo excluidas a causa de la falta de llegada del Estado hacia estos lugares. Para de tal modo también las autoridades, cuyo deber es
cumplir con las obligaciones que tienen arraigadas a causa del principio de convencionalidad al ser suscritos o al estar sometidos o al haber arribado dentro del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, ellos han convenido o han tomado a bien someterse a estas reglas. También tenemos como enfoque de interseccionalidad. Esto implica de que, de acuerdo a la experiencia, las mujeres se ve influida, o sea que la violencia se ve influida por factores e identidades como la etnia, el color, la religión, la opinión política, entre otros tipos. A su vez también, como se tiene el origen nacional, social, patrimonial, el estado civil, la orientación sexual, la condición seropositiva, las condiciones de inmigrante, de refugiada, la edad o la discapacidad, y en su caso incluyen medidas que son orientadas a determinados grupos. Es decir, esta normativa pretende advertir que la violencia tiene también como factor o se ve influida con estos factores que de hecho menciono. Y evidentemente hay mucho que se ha visto en la sociedad, estos aspectos étnicos, sobre todo puesto que en algunas oportunidades hay personas que discriminan a sus connacionales por el lugar donde han nacido, como por ejemplo de la sierra. Aquí en la costa hay muchas y eviten frases peyorativas en contra de estos. Incluso también, no está yéndonos tan lejos, por ejemplo, aquí mismo en Lima o Callao, incluso con personas de un color diferente, de color afro, por ejemplo, son discriminadas por el mismo hecho del color de su piel. Incluso también por aspectos de opinión política, por aspectos de intolerancia hacia la misma. Igual, también tenemos aspectos que están vinculados al ámbito o al enfoque generacional, esto es que existen relaciones de poder entre distintas edades en su vida y sus vinculaciones para las condiciones de vida y desarrollo común. Por ejemplo, de la niñez, la juventud, la adultez y la vejez. Estas deben tener conexión, pues en conjunto están abandonados a una historia en común y deben fortalecerse generacionalmente, lo cual implica claramente de que cuanto más generaciones haya, se debe transmitir que se destierre o se pueda erradicar estos aspectos vinculados a los estereotipos de género. Bien, vamos a adentrarnos a lo que es la violencia en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que viene a ser toda acción, toda conducta que cause la muerte de estas, ya sea por una haya tenido una relación o hayan compartido con la misma y haya producido daño físico, por ejemplo, o sexual, o en este caso estamos advirtiendo un daño físico, o un daño sexual, o un daño psicológico, como se puede advertir, y esta haya sido dada por su condición de tales, en tanto el ámbito público como en el privado. Es así, queridos colegas, que se debe entender sobre todo este aspecto de la condición de tales, básicamente a la mujer como tal, como aquella que ha sido, aquella que ha nacido como mujer, es lo que establece la norma. Es más, incluso los acuerdos plenarios que vamos a conversar más adelante lo precisan. También hace referencia a que este tipo o actos de violencia se han producido o hayan tenido lugar dentro de la unidad familiar o la unidad doméstica, en la cual haya existido una relación interpersonal con el agresor o hayan compartido con la misma. Eh, este tipo de actos comprende como la violación, el maltrato físico, psicológico y el abuso sexual. Es más, incluso existe la circunstancia en la que esta puede ser perpetrada incluso por cualquier persona,
realizando actos de violación, abuso sexual, tortura, trata, prostitución, secuestro, entre otro tipo de actos. También esta puede ser perpetrada dentro de la misma comunidad, dentro de nuestra misma sociedad. El Estado también la perpetúa de algún modo esta violencia en contra de la mujer debido a aspectos de tolerancia, sobre todo, sobre aspectos que no insista esa empatía, donde los agentes del Estado no tienen esa capacitación como para poder comprender las circunstancias que vienen atravesando estas mujeres y que vienen afrontándola. Ahora bien, en cuanto a los aspectos de los integrantes del grupo familiar, vamos a tener en cuenta que son integrantes del grupo familiar o hay violencia en contra de los integrantes del grupo familiar, aquella conducta que también cause muerte, cause daño, cause sufrimiento físico, sexual o psicológico, y esta surge en una circunstancia de responsabilidad, confianza o poder. Responsabilidad, por ejemplo, que una persona se haya quedado a cargo de una determinada persona que, por ejemplo, tiene cierta discapacidad motora y pueda valerse por sí misma. O también, también incluso aquellas personas que tienen una representación sobre la víctima, por ejemplo, son tutores, son curadores, albaceas o administradores y tienen una responsabilidad frente a este integrante del grupo familiar. Ahora, en cuanto al contexto de confianza, es cuando existe una circunstancia de plenitud en el cual la violencia se materializa. Esto es que con anterioridad no haya existido actos de violencia y que aprovechándose de que exista esta confianza en la persona o el integrante del grupo familiar que agreda a otra basándose en este aspecto de sorpresa, de atacar a uno de sus de uno de sus familiares, se puede determinar el contexto de confianza. Esto es que exista una relación filial a plenitud. Ahora bien, en cuanto al contexto de poder, claramente nos puede establecer un baremo de posibilidades, como por ejemplo, hay aspectos como el ámbito físico que puede tener una persona sobre la víctima, también sobre que puede existir el aspecto económico, que puede existir incluso también en cuanto al aspecto económico, la dependencia de un aspecto económico, también puede ser alguna circunstancia que ponga en ventaja al agresor sobre su víctima. Sobre este aspecto de la definición de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se tiene todavía especial consideración sobre los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, valga mencionar. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos de protección a través de esta ley? Como se ha hecho mención, son las mujeres durante todo su ciclo de vida, ya sea eh, la niñez, en la adolescencia, en la juventud, en la adultez y cuando lleguen a ser adultas mayores. De igual modo, los integrantes del grupo familiar vienen a ser aquellos los cónyuges, los excónyuges, los convivientes, los exconvivientes, los padrastros, las madrastras, quienes tengan hijos en común, los ascendientes o los descendientes por consanguinidad, ya sea del primero al cuarto grado de consanguinidad o de adopción. También aquellos, bueno, la norma también hace referencia a aquellos que habitan en el mismo hogar siempre y cuando no medie relaciones contractuales o laborales al momento de producirse la violencia. Vamos a tratar los tipos de violencia. Por ejemplo, tenemos la violencia física, que es aquella conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Incluso está incluida en estos aspectos el maltrato por negligencia, también el descuido o la privación de las necesidades básicas ocasionadas por el daño físico o que puedan llegar a ocasionar o sin importar el tiempo que se requiera un determinado espacio para la recuperación. También se tiene como o reconocido dentro de este aspecto la violencia psicológica, que es toda acción u omisión que permite o
o tiende a controlar, a aislar a las personas en contra de su voluntad, incluso a humillarlas, a avergonzarlas, a insultarlas y estigmatizarlas o estereotiparlas sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Claramente, estos dos aspectos que se acaban de mencionar, tanto la violencia física como psicológica, están reguladas dentro del artículo 122b. A través de estas se ha hecho bastante énfasis, que fue uno de los artículos controvertidos en su tiempo, debido a que establecía que incluso la pena cuando se imponía o cuando se sancionaba este tipo de violencia, ya que el artículo 122b regulaba el que causa lesiones corporales a una persona o también causa afectación psicológica, cognitiva, conductual, ya sea a una mujer por su condición de tal o integrantes del grupo familiar, bajo los contextos previstos en el artículo 108, estableció una pena de 1 año a 3 años. Y en su oportunidad era muy cuestionable porque el artículo 57 hacía referencia de que estos delitos tenían pena efectiva, lo cual hasta ese tiempo no existía. Por eso en ese momento era muy controvertido. Ahora, al respecto, dentro de los alcances de la ley que estamos abordando, el artículo 122b ha recogido estos dos aspectos que son de suma relevancia, dado que va a través de este delito, las personas han tomado una acción mucho más prolija de denunciar estos actos de violencia familiar. Ahora, en cuanto a violencia sexual, queridos colegas, es algo que evidentemente a la fecha persiste, y no solamente en lugares remotos como la Amazonía, bueno, como se hacía menciones a estas comunidades nativas o incluso comunidades campesinas en las cuales tienden a algunas características estereotipadas respecto a la evolución sexual de una mujer. Entonces, al respecto, en nuestra sociedad actual aún se sigue perpetrando con suma incidencia que a lo largo del tiempo, en vez de reducir, se va incrementando. Y bueno, la violencia sexual como concepto tiene esta normativa, es que son aquellas acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucren la penetración o acto físico alguno. Asimismo, se considera a tales la exposición de material pornográfico y que puedan vulnerar incluso el derecho de decidir voluntariamente acerca de la vida sexual o reproductiva a través de amenazas de coerción o uso de la fuerza o intimidación. Al respecto, queridos colegas, como ustedes han podido observar dentro del Código Penal respecto al libro contra la libertad sexual, se han agregado conductas o elementos del tipo penal que establecen, por ejemplo, los actos bajo coacción. Por ejemplo, en el delito de violación sexual se ha agregado aspectos como cuando existe coacción, por ejemplo, o el entorno, o haya un entorno de coacción, o haya un entorno en el que la víctima no pueda brindar su consentimiento. A causa de esta normativa han variado muchos tipos penales, incluso también dentro del libro contra la libertad sexual, dentro del Código Penal, incluso las penas se han agravado. Ahora bien, hay un aspecto que también se hace mucho énfasis dentro de este tipo de violencia sexual, es sobre todo en cuanto a los menores, que se tiene que tomar una mayor atención al respecto. Bien, también esta ley 3364 ha establecido la violencia patrimonial, en la cual
lo ha desarrollado de este modo, que son aquellas acciones u omisiones en las que se ocasiona un menoscabo de recursos económicos o patrimoniales. Sobre todo a las mujeres por su condición de tal o cualquier integrante del grupo familiar en marco de relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Y esto se puede dar a través de perturbaciones de la posesión, tenencia de la propiedad. Dentro de la ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, también ha establecido en sus acápites el desarrollo de o la creación de fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, este tipo de actos o de acciones no están dentro de la competencia material que tienen estas fiscalías de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, puesto que la perturbación de la posesión, la tenencia de la propiedad o sus bienes o de los bienes, puede verse esto en otros tipos de fiscalías. Por ejemplo, la perturbación de la posesión claramente puede ser a través de una vía civil, como por ejemplo el interdicto de retener, de recobrar o vinculados al mismo, y en caso que superase o rebasara las acciones que realiza, en este caso el agresor, sobre la víctima, incluso podría determinarse un aspecto de turbación de la posesión, lo cual sería un delito de usurpación. Incluso, como ustedes pueden percatarse, hay aspectos vinculados a la pérdida, sustracción, destrucción, retención o depropiación indebida de objetos, de instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, los cuales están inmersos dentro de delitos como el hurto, por ejemplo. También tenemos otras modalidades, la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de medios indispensables para una vida digna, como es el incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Como ustedes se pueden percatar claramente, el delito de omisión a la asistencia familiar ya ha sido un delito que ha estado regulado hace mucho tiempo. Incluso ya existe incluso normativas en las cuales, o pronunciamientos también incluso, en los cuales establecían que aquellos omisos a este cumplimiento de las obligaciones alimentarias podrían purgar cárcel también. También las limitaciones o control de los ingresos, así como la percepción de un salario menor o por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo, etcétera. Siempre ha existido, como se hizo mención al inicio de esta ponencia, que a causa de estos estereotipos, el hombre tenía que ganar más que la mujer. Esa era una percepción que se venía arraigada a causa del patriarcado o de esa distorsión de la masculinidad que se trataba de imponer a través de este mecanismo del machismo. También hace referencia a aspectos en los casos en los que las mujeres víctimas de violencia tengan hijos y estos vivan con ellas. Hay limitaciones de los recursos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir de una forma digna, así como las obligaciones alimentarias que se ha hecho mención hace un momento, y se considera como forma de violencia económica patrimonial el mismo. Bien, en este momento, ¿continuamos o damos un lapso de 5 minutos para entrar a la parte medular de esta charla con ustedes, queridos colegas? Quedo a su disposición. Doctor, tal vez alguna pregunta por parte de los asistentes. Correcto, no hay ningún inconveniente. ¿Comentario? Agradecería en todo caso alguna consulta, algún comentario. Si no, en todo caso, yo voy a empezar a formular las preguntas correspondientes hasta este punto. Pueden activar sus micros. Bueno, en el chat han puesto, dice, la violencia institucional se da todos los días en nuestro país. La responsabilidad directa es de nuestros servidores públicos, quienes discriminan y obstaculizan el debido proceso. Lamentablemente, las víctimas de violencia no tienen acceso a la justicia y atención oportuna. Otro comentario es, hay muchos vacíos legales en esta ley 30364. Qué interesantes opiniones. Más bien, agradecería bastante en cuanto a la última intervención, si nos puede permitir conocer cuáles son esos vacíos legales que ha podido advertir.
quizá podamos adentrar a un pequeño debate. Sería interesante para poder polemizar esta ley que es muy controvertida a propósito. Y en cuanto a la primera intervención, sí, es evidente que hay muchos funcionarios que a lo largo de los años desde que se implementó esta normativa no habían sido debidamente capacitados o incluso los primeros que siempre tienen contacto con las víctimas normalmente son la Policía Nacional del Perú, en la gran mayoría de casos, quienes normalmente son removidos de sus puestos o al momento de ascender los envían para otro tipo de oficinas en las cuales ya ven aspectos criminales de mayor índole, siempre restándole la importancia a, a tratar este tipo de delitos que están vinculados a la violencia física y psicológica, por ejemplo. Por lo tanto, ha habido sí mucha desidia por parte de los efectivos del orden y no solamente también de ellos, sino también del Ministerio Público en muchas oportunidades, que cuando la Policía Nacional del Perú comunicaba detenciones por violencia familiar, ya sea en la modalidad de violencia física sobre todo, en las cuales se ha podido determinar muchas detenciones, a veces advertían que las víctimas y los imputados tenían lesiones mutuas, lo cual lo han denominado, desde mi punto de vista, ciertamente errado, pero lo denominaron así. Y muchos fiscales, a causa de eso, liberaban a ambas partes o variaban su condición jurídica de detenidos a citados y cuando retornaban a su vivienda continuaban con estas agresiones hasta el punto de llegar la muerte de una fémina. En este caso, lamentablemente, por la decisión de un miembro o integrante del Ministerio Público, sucedió este deceso. Y eso no solamente sucede a nivel del Ministerio Público, sino también ha sucedido también respecto a decisiones judiciales que incluso que en vez de promover la protección han generado mayor caos, lo cual vamos a discutirlo más adelante, que son las circunstancias polémicas que vamos a advertir dentro de esta ponencia para que no todo sea un monólogo de parte mía, sino una charla en la cual podamos nutrirnos mutuamente de información. En todo caso, esos son los únicos comentarios, doctora, sino para dar 5 minutos para poder continuar posteriormente con la charla. Sí, doctor. Sí, Mm, doctor. Creo que esos son los únicos comentarios. Podemos dar unos 5 minutos para poder de nuevo retomar con la sesión, ¿le parece? 8:05 empezamos. Está bien, doctor. 8:05 entonces retomamos. Muchas gracias. Gracias. Bien, ya nos encontramos en el ámbito vinculado al proceso especial. El proceso especial tiene dos vertientes, tanto el ámbito de tutela como el ámbito de sanción. En el ámbito de tutela, conforme lo que tenemos en las diapositivas, vamos a poder advertir que la tutela inicia con la presentación de la denuncia, va a pasar por la aplicación de la ficha de valoración de riesgo. Después de la aplicación de esta ficha de valoración de riesgo, va a continuar con el traslado a el Poder Judicial y el Ministerio Público incluso. También se van a tener que otorgar las medidas de protección y a su vez también las medidas cautelares en caso de corresponder. A su vez, se va a precisar eh, los espacios que ha de tener dentro de estas medidas de protección, pues, por ejemplo, el distanciamiento, que es una de las medidas más oportunas y más necesarias que ha de tener o que emite el juez de familia en este caso. También se va a precisar la vigencia de las medidas de protección, así como de las medidas cautelares, y a su vez también se va a tener en cuenta por parte de la persona agresora quien se ve afectada con estas medidas de protección, o incluso también el mismo agraviado que se ve afectado con las medidas de protección porque pretende adquirir más medidas o pretende que se le otorgue más medidas o medidas cautelares, ya que también puede interponer su recurso de apelación, lo cual lo vamos a estudiar en este momento. Bueno, como tenemos conocimiento,
la denuncia ante la Policía Nacional, se pueden formular ante la Policía Nacional del Perú. Se puede también denunciar directamente al juzgado de familia y también a la fiscalía. Eh, Siempre esto cuando exista el turno correspondiente eh, a cada fiscalía o incluso al Poder Judicial o al juzgado de turno de familia que corresponda. Bien, esta denuncia, como claramente todos sabemos, es la primera comunicación o es la noticia criminal que nos pone de conocimiento a las partes, en los cuales van a detallar los hechos que las han agraviado, ya sea por una violencia física, psicológica, violencia sexual o incluso de índole patrimonial. Y ya el policía, una vez, o el fiscal o el juez, quien haga sus veces también, advertirá lo que corresponda. Y tendrá que brindar el trámite correspondiente, ya sea remitiendo los actuados al Ministerio Público o incluso, si es que es el juez mismo que recibe la denuncia, emitir las medidas de protección correspondientes previa, obviamente, de la verificación o de la realización o el llenado de las fichas de valoración de riesgo. Por ejemplo, eh, las fichas de valoración de riesgo son aquellos formatos que ya han sido estandarizados bajo parámetros que el mismo Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha considerado. Dentro de ellos es interesante en el aspecto de las preguntas, puesto que permite establecer de cierta manera los contextos en los cuales habría podido suceder estos actos de violencia. Por ejemplo, en este caso que podemos verificar, se ha llenado la ficha de valoración de riesgo precisando o dándole cierta numeración o calificándolo con cierta numeración a las respuestas que ha brindado. Entonces, esta sumatoria ha de tenerse en cuenta para determinar el riesgo leve, el riesgo moderado, el riesgo severo o muy severo. Como ustedes pueden advertir, hay preguntas muy interesantes. Por ejemplo, en el último año, la violencia física contra usted ha aumentado en gravedad con frecuencia. Por ejemplo, se tiene una valoración de un punto. Él, o sea, hacen referencia, él tiene algún arma o podría conseguir un arma con facilidad, pistola, cuchillo, machete, que tiene una valoración de 5. Han vivido juntos durante el último año y ahí subyacen otras preguntas. Usted me dice que han vivido juntos en el último año. ¿Siguen viviendo juntos o la ha dejado? ¿Siguen viviendo? Si siguen viviendo juntos, marcar sí. Por ejemplo, la pregunta 4 también. Actualmente, él tiene trabajo estable. La 5. ¿Alguna vez él ha usado o la ha amenazado con un arma o cuchillo? Por ejemplo, esta pregunta 5 es muy importante, ¿no? Que está vinculada también incluso a la pregunta 2. ¿La ha amenazado con matarla? ¿Alguna vez usted denunció por violencia familiar? Por ejemplo, como les hice mención hace un momento, ya sea ante la comisaría, la fiscalía o el juzgado, o incluso acá también precisan la autoridad comunal, por ejemplo, los jueces de paz. También hace referencia, él la ha obligado alguna vez a tener relaciones sexuales, él ha intentado ahorcarla, él consume drogas, él es alcohólico o tiene problemas con el alcohol, le controla la mayoría o todas sus actividades diarias. Por ejemplo, esta es una clara pregunta que siempre se realiza en las declaraciones a nivel fiscal con la finalidad de determinar el control que pueda realizar el agresor sobre la víctima. También se ha considerado si trata de controlarla, pero ella no lo permite. Eso hace referencia cuando por ejemplo, la víctima hace referencia a que no se deja controlar por el imputado. Ahora, también él se pone celoso de forma constante y es violento.
y hace referencia, por ejemplo, dice, si no eres mía, no serás de nadie más, u otras similares. Por ejemplo, aquí también prácticamente estas preguntas están orientadas a determinar contextos, sobre todo de control o de subordinación, incluso, o de sometimiento. ¿Usted estuvo embarazada alguna vez de él y alguna vez él la golpeó? Cuando usted estuvo embarazada, ¿alguna vez él la golpeó? ¿Alguna vez él ha amenazado o ha intentado suicidarse? ¿Él ha amenazado con hacerle daño a sus hijos? ¿Cree que él es capaz de matarla? Él realiza alguna de las siguientes acciones: llama insistentemente, le deja mensajes en su teléfono o en redes sociales, o destruye sus cosas, su celular, ropa u otro. ¿Alguna vez usted ha intentado o ha amenazado con quitarse la vida? Como se puede advertir, la pregunta 18 también está vinculado a lo que corresponde a estos subcontextos de control, sometimiento, subordinación. Entonces, es importante tener en cuenta esta ficha de valoración de riesgo, ya sea desde la perspectiva de abogado, desde el fiscal o de juez, dado que a través de este llenado, si bien es cierto, es un formato, pero nos permite avisorar de algún modo qué tipo de contexto es el que está surgiendo sobre esta víctima y qué pretende el agresor eh, o qué pretende lograr el agresor a través de este tipo de conductas, que describe la víctima a través de estas preguntas. Y como pueden verificar ahí, hay unos datos adicionales que hacen referencia. Y bueno, esto es la ficha de valoración de riesgo, algunas cosas como por ejemplo la descripción del lugar donde se la pueda notificar, entre otros aspectos, con la finalidad de no perder a la víctima, o que una vez que denuncia la víctima, esta pueda, por el temor mismo o por aspectos que ya hay un arraigado sometimiento de la misma víctima, ella vuelva con el agresor y pues estas denuncias no llegue a prosperar a más. Entonces, es por ese motivo que se le pide, por ejemplo, si usted vive con el agresor, por favor, reitere su dirección, entre otros aspectos. Bien, una vez que el policía o la autoridad fiscal o judicial remite los actuados a la entidad que corresponde. Normalmente, si es que es recibido esto, ya sea por la policía, por el Poder Judicial o por alguna autoridad comunal, normalmente es que lo remiten al Ministerio Público, con la finalidad que se investigue y se busque la sanción de estos actos. Pero ahorita nos mantenemos en el aspecto del ámbito tutorial o que tiene esta norma. Una vez se han derivado estos actuados, por ejemplo, el Poder Judicial admite estos documentos y procede a la evaluación de la ficha de valoración de riesgo, incluso si es que se ha emitido o está acompañado, por ejemplo, de un reconocimiento médico legal, ya sea de integridad sexual o solamente un reconocimiento físico de la víctima, o sino también una evaluación psicológica, ya sea un informe del Centro de Emergencia Mujer o un protocolo de experiencia psicológica emitido por el Ministerio Público, por la Unidad de Medicina Legal del Ministerio Público. Entonces, una vez que estos documentos han llegado al juez, el juez resuelve en 24 horas, y si en caso que el riesgo que se ha advertido según la ficha de valoración de riesgo, si este riesgo es severo o muy severo, a veces se prescinde también incluso de la audiencia. Bueno, no es que a veces se prescinde de la audiencia. Mientras que cuando el riesgo es leve o es moderado, incluso el juez puede tomarse otras previsiones y puede incluso llamar a audiencia a las partes para poder delimitar o ponderar, de acuerdo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad, las medidas que correspondan a adoptar para poder prevenir para poder prevenir otras conductas agresivas por parte del agresor, o incluso también determinar medidas cautelares. Bueno, por ejemplo, tenemos una medida de protección en este caso, en el cual, bueno, se ha sustentado de esta manera. Por ejemplo, en este caso es riesgo severo.
Si se puede verificar, este caso viene por un aspecto de agresión sexual. Por ejemplo, dictar medidas de protección, si se pueden ir a la parte resolutiva, dictar las medidas de protección de forma inmediata a favor de la ciudadana de inicial estar por violencia sexual. Y de forma primigenia siempre optan por el impedimento de acercamiento a la menor agraviada de inicial estar, a 100 metros de distancia. Otra medida es la prohibición de comunicación con la presunta menor. Y entre otros que adicionalmente ordena el magistrado, en este caso el juez ordena un tratamiento psicológico para recuperación emocional de la menor agraviada, también un tratamiento reeducativo o terapéutico obligatorio al denunciado y otras prerrogativas que han de adoptar. Una vez que se han emitido las medidas de protección, la Policía Nacional del Perú registra el mismo y emite la constancia de protección, es decir, la constancia de medida de protección, en el cual el denunciado y a su vez también la víctima lo suscriben con la finalidad que han de, bueno, de informar que ya existen estas medidas de protección que se han emitido a favor y en contra, a favor obviamente de la víctima y en contra del denunciado, y que las mismas tienen que ser de cumplimiento obligatorio desde ese momento que es notificado. También se tiene en cuenta, se tiene en cuenta que estas medidas de protección, al ser registradas, tienen que ser, bueno, tienen que tener un seguimiento por parte de las víctimas, o bueno, se hace un seguimiento hacia las víctimas si es que estas continúan siendo agredidas a pesar de las medidas de protección, y a su vez estas se registran, perdón, estas medidas de protección son registradas ante el registro único de víctimas de violencia. Entonces, una vez que se tiene una vez que se ha emitido la medida de protección, para su cumplimiento, también una vez que ya se tenga, la Policía Nacional del Perú las notifica. Pero una vez que estas han tenido conocimiento las partes, pueden interponer el recurso impugnatorio de apelación. Esta ya sea en la misma audiencia o 3 días con posterioridad a la misma, es decir, de ser notificados. La elevación de esta es en 3 días si es que el riesgo es moderado o simple y si es de riesgo severo en un solo día. A su vez también el efecto que tiene esta apelación dentro del ámbito civil es con efecto, el concesorio es con efecto suspensivo. También se remite los actuados a la Fiscalía Superior de Familia en caso de considerarlo de acuerdo a los hechos. Y la vista de la causa se programa dentro de los 3 días y se resuelve dentro de otros 3 días. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que para el aspecto tutelar, las normativas internacionales, a causa del principio de convencionalidad, se tienen que tener en cuenta, por ejemplo, las recomendaciones generales 12, 19 y 35, las cuales han motivado la creación, definición de los aspectos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, así como las exhortaciones a los diversos estados parte para que integren o creen eh, mecanismos para la erradicación, para la prevención y sanción de los actos de violencia en contra de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar. También es así que estas normativas tutelares han tenido mucho que ver también con la Convención de Belén do Pará, en la cual también hace referencia al aspecto tutelar que tiene que tener todo Estado respecto a brindar las medidas que eviten que estas víctimas sean agredidas por parte de estos denunciados por violencia contra la mujer. Casos como, por ejemplo, de la Corte Interamericana, tenemos de Fernández Ortega y otros versus México, en el cual esta persona habrían denunciado actos de violencia, tanto física, sexual, pero el Estado mexicano hizo
acciones inertes u omisas respecto a estas denuncias que habrían formulado estas partes, lo cual se ve reflejado incluso en el Fundamento Jurídico 191. Bien, vamos a adentrar a las problemáticas sobre este ámbito tutelar que tiene este proceso especial de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, en el cual hay posturas, hacen referencia a que, por ejemplo, hay una sobreprotección. Podemos observar este ejemplo que es muy dinámico, que antes de la emisión de la ley 3364 se veía en abandono, en negligencia, el proceder de muchas autoridades que trataban de prevenir, erradicar y sancionar este tipo de medidas. O sea, había una desidia casi eh, frenética por parte de las autoridades. Sin embargo, ahora hace referencia que existe una sobreprotección a causa de los diversos mecanismos que se han tomado para poder otorgar facultades a los magistrados, por ejemplo, de que bastando únicamente la ficha de valoración de riesgo, ya ha de emitirse unas medidas de protección que han de incluso intervenir o menoscabar el derecho de propiedad, por ejemplo, si en caso sucediera un acto de violencia digamos, dentro de una propiedad o dentro de un inmueble, en el cual el imputado es el titular o es el propietario de dicho inmueble, en el cual agrede a una fémina. En ese supuesto, incluso ha habido pronunciamientos de medidas de protección en el cual precisaban que el imputado debía retirarse de dicho inmueble. Entonces, había aspectos en los cuales de forma, bueno, no digámoslo de forma arbitraria, sino que no existía una motivación adecuada respecto al principio de proporcionalidad y razonabilidad frente a este tipo de casos. Más aún cuando el riesgo incluso era, eh, o sea, era un riesgo leve o moderado. Si me permite un momento, por favor. Bueno, incluso en este aspecto, queridos colegas, incluso hubo controversia respecto a que esta ley incluso generaba aislamiento de los padres, o bueno, a la figura paterna, era prácticamente aislada o desvanecida producto de estas normas. Eso era también una circunstancia controversial que también ponían de conocimiento muchos ponentes en aquel tiempo, creo yo. Este aspecto ha sido también ya ciertamente superado, dada los reiterados pronunciamientos respecto a casos de violencia. De igual modo, las restricciones a la libertad, por ejemplo, cuando sucedían actos de violencia, en en centros de trabajo en los cuales las partes eran, por ejemplo, tenían o mantenían una relación sentimental o eran incluso esposos, en los cuales el esposo, quien era el agresor, se le impedía volver a ingresar a su centro de trabajo. Imaginemos en este caso una juguería o de repente una peluquería unisex, entre otras. También hacían referencia de que esta norma tenía un impacto en la vida familiar, y que esta norma lo que más generaba era la desunión en el ámbito familiar. Circunstancia que en su momento también había sido polemizado. De igual modo, se ha tratado de advertir de que el contexto de dinámica de violencia familiar ha variado este aspecto, es decir, que incluso los roles que tiene cada integrante del grupo familiar ha variado. Es más, sobre todo en el ámbito que corresponde a los varones o incluso
hay menos cercanía, incluso, bueno, es lo que hace referencia, es que hay menos cercanía de los varones para con sus hijas con la finalidad de evitar actos de violencia sexual o que puedan ser objeto de ser denunciadas por actos de violencia sexual. Sobre este punto, queridos colegas, ¿tienen algún comentario o alguna consulta? Porque es importante tomar en cuenta sus posturas, puesto que es una circunstancia patente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esta norma ha generado sobreprotección o a pesar de que la existencia de esta norma, aún existe negligencia o abandono? Por ahí hubo una primera intervención en la cual hace referencia a que, a pesar de la norma, existe negligencia o abandono, desidia. ¿Qué tienen que decir al respecto, queridos colegas? ¿Pueden activar sus micros o escribir el chat? Doctor, en el chat preguntan, dice, doctor, ¿la ficha de valoración va acompañada de algunas pruebas? Como hice mención en anterioridad, bajo el principio de mínima formalidad y también entendiendo que existe lo que corresponde al riesgo severo, esto por ejemplo cuando hay actos de violencia sexual, por ejemplo, a veces no es necesario tener documentos como por ejemplo el reconocimiento médico legal o incluso una pericia psicológica. En ese sentido, es que surgen estas controversias que se está haciendo mención, por ejemplo, la sobreprotección. Ahora bien, ¿es lo correcto? Es lo que yo quisiera poner ahí a tela de ustedes, queridos colegas, con la finalidad de poder discutir el mismo. Por ejemplo, en este aspecto, Ceci es quien ha consignado este mensaje. Ceci. Doctor, y dígame, y en el caso de que, por ejemplo, eh, el presunto agresor, ¿no? Pasa el examen psicológico y en realidad no hay nada y fue pues todo un tema solamente de venganza y todo eso. ¿Qué pasa con el proceso en sí? O sea, con las medidas de protección que dictaron y que entiendo que cuando dan las medidas de protección también los mandan a hacer su tipo creo, es una terapia psicológica y cuando ya están pues en plena terapia psicológica agarran y mandan los documentos pues que no hay nada, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí, doctor? Correcto. De acuerdo a tu pregunta, doctora, es claro que las medidas de protección, así como las medidas cautelares que permite la ley 3364, tienen un carácter de ser temporales y variables incluso en el tiempo. Eh, Esto se debe a que, por ejemplo, cuando el juez emite estas medidas de protección, están vigentes de forma, en la gran mayoría, de forma indeterminada. Pero, ¿qué sucede? Una vez que existe un pronunciamiento a nivel del ámbito penal o ámbito de sanción que tiene esta norma, y el fiscal a cargo de esta investigación opta por archivar el caso, por ejemplo, o el juez de investigación preparatoria o el juez de unipersonal determinan de que existe un motivo para sobreseer la causa, en ese sentido también emiten un pronunciamiento generando, generando que remita copias al juzgado de familia y se anulen, por ejemplo, estas medidas de protección. Esto es, como vuelvo a recalcar, ya sea la emisión de una disposición de archivo, ya sea la emisión de una resolución por parte de la Judicatura de sobreseimiento o de absolución incluso del imputado. En ese sentido, una vez que se haya emitido las resoluciones correspondientes o la disposición correspondiente, se remite copias del mismo al Poder Judicial, esto es, al juzgado de familia, y el juzgado de familia emite la resolución en la cual se deja sin efecto ya sea las medidas de protección y las medidas cautelares en caso hayan sido adoptadas. Bueno, al respecto voy a entonces a consultar porque se nos acaba el tiempo brevemente. A ver, la doctora Margarita Soriano, por favor. ¿Usted considera que existe sobreprotección o negligencia o abandono a pesar de la ley 3364? Doctora Margarita.
¿Puede activar su micro? Creo que no ha escuchado, doctor, o tal vez tenga problemas con el audio. A ver, vamos por otra, por otra doctora, la doctora Gisela Merlin Chávez. Doctora Gisela, ¿se encuentra por ahí? O la doctora Susan. No, doctor. Bueno, creo que están con problemas de audio la mayoría. La doctora Alejandra Quispe, ¿se encontrará ahí? Doctora Alejandra Quispe, ¿se encuentra ahí? Ya, bueno, vamos para Doctor, ir buenas avanzando. noches. ¿Puedo intervenir? Sí, claro que sí, doctora. Doctora Marlene. Doctor, buenas noches. Yo Buenas noches, considero que doctora Marlene. existe una sobreprotección porque he visto algunos casos en los que, si bien es cierto, como ha comentado mi compañera, a veces se da el caso de que hay mujeres de que por venganza denuncian, ¿ya? Y en algunos casos veo que incluso los mismos varones también van y denuncian. Ya, pero más le hacen caso a las mujeres, le dictan las medidas de protección y algunas veces a los hombres ni le hacen caso en las medidas de protección. Eso es como punto uno. Como punto dos, he visto también, como usted comentó, de que a veces se dictan las medidas de protección sin tener en cuenta, en este caso, a los menores de edad, porque he visto que cuando denuncian a la mamá, le dictan las medidas de protección para que no se acerque al domicilio, cuántos metros, ¿no? Y que no pueda realizar llamadas. Y de igual forma, al padre también he visto que le dictan las medidas. Y en este caso, a veces ni se hace efectiva porque a la hora de la hora, el padre y la madre siguen viviendo en el mismo bien inmueble, a cargo de los menores. Nunca se hace efectiva eso. He visto que no se ha dado la aplicación de las normas, o mejor dicho, de las medidas de protección, para en este caso para los varones, bueno, para los menores, mejor dicho. Claro, muy interesante tu postura, porque en efecto, yo más bien soy de la postura en la cual aún a la fecha, eh, estas medidas de protección que están arraigadas dentro del ámbito tutelar de la ley, o perdón, del proceso especial de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, a la fecha no brinda toda la posibilidad de proteger a la víctima en sí. Incluso creo yo de que el, el gran número de medidas de protección que se han emitido no están con base al principio de proporcionalidad, dado que este principio se requiere la necesidad y también se requiere que sea el único medio idóneo, o sea, la idoneidad del mismo, y que exista una proporcionalidad en sentido estricto. Como por ejemplo, como lo que usted que estaba comentando, que a veces se emiten las medidas de protección de forma falsa únicamente, brindando una información a la policía, por ejemplo, en casos de contra la libertad sexual de menores de edad, usando, es decir, damas usando a sus hijos y denunciando que han tenido o han sido víctimas de violencia sexual por parte, digamos, del padre con quien estas damas han tenido algún problema y lo denuncian y de forma inmediata los policías cuando actúan bajo el principio de la debida diligencia lo remiten las copias al juzgado y el juzgado para también evitar cualquier problema o represalia en contra o sea, responsabilidad funcional obviamente, emiten las medidas de protección y a veces no toman en consideración varios preceptos de razonabilidad sobre todo y proporcionalidad obviamente. Pero sí, yo soy del punto de que hay una negligencia de abandono porque al final y al cabo no se da el control posterior a estas medidas de protección. Es decir, la policía en realidad no se acerca a verificar si se está dando cumplimiento a las mismas medidas de protección o incluso el mismo juzgado también no
envía, yo creo que esto es por la excesiva carga de denuncias que existe, que es decir, no oficia a la policía para que haga seguimiento a estas medidas de protección con la finalidad que, en caso se pueda advertir lo que usted manifiesta, que un padre que aún sigue viviendo en el mismo domicilio, sigue incluso manteniendo comunicación con la agraviada, con la agraviada o la denunciante incluso. Eh, entonces, pues, es una medida que es, bueno, no tiene, es inocua, no tiene, bueno, a nivel fáctico no tiene asidero. En ese sentido, desde mi punto de vista, yo creo que más bien estamos ante una negligencia y abandono porque a causa de ese incremento de denuncias, las autoridades no se dan tiempo para hacer ese seguimiento o ese control posterior a las medidas de protección. Pero bueno, estando... Doctor, lo Sí, que pasa creo yo que también sería, a veces el tema de las medidas de protección falla por lo mismo que no se notifica al agresor en su debido momento, ¿no? Entonces, yo entiendo, claro, entendemos todos que el procedimiento, la carga legal que hay, ¿no? En los juzgados de familia, esa sobrecarga que en realidad, pues, impide un debido proceso. En el caso, por ejemplo, de las medidas de protección, lamentablemente no son supervisadas, ¿no? es correcto. Debería ser supervisado, porque si en este caso no se notifica al agresor, cómo el agresor se entiende él de que no tiene que acercarse, que tiene que abandonar el hogar? El agresor sigue conviviendo con la víctima y hasta que lo notifiquen, eh, así haya pasado a la ficha de valoración de riesgo, le haya salido riesgo severo, si no es notificado el agresor no se va a ir del hogar, ¿no? Entonces ahí corre un riesgo también la víctima, ¿no? Entonces aquí hay un incumplimiento de la medida eh, en sí, porque, o sea, se da la medida, pero no es notificada, no es notificado al agresor, entonces el agresor nunca se da por notificado, no conoce de estas medidas y siguen conviviendo con la víctima, ¿no? Y puede conllevar, pues, a lo que vemos diariamente, pues, ¿no? A más agresión, a feminicidio. Ahora últimamente están desmembrando a las víctimas. En realidad es lamentable, pero yo creo que aquí también lo que juega un rol muy importante el tema de la salud mental, ¿no? Sí, es correcto. Eso sí. Influye bastante. Justo por ese motivo es que líneas atrás ya se había hecho el comento, ¿no? De que incluso la Policía Nacional del Perú tenía un registro de víctimas y agresores por violencia contra la mujer. Sin embargo, no se había o no se tiene de todas estas, es decir, no se tiene registro de todas las medidas de protección emitidas por los juzgados y que hayan estado y que estas formen parte del sistema de la Policía Nacional del Perú. Lamentablemente es una mala praxis que no se está haciendo la supervisión, pero esperemos que se pueda destinar un poco más de esfuerzos para que se puedan lograr esos fines. Muchas gracias por la participación de la doctora. Doctora, no sale con su nombre dentro del registro, dice iPhone. Me encantaría conocer su nombre. Mi nombre es Pamela Salinas. Bueno, Mucho para gusto, doctora finiquitar, Pamela. doctor, en realidad la falta de supervisión en las medidas de protección es un grave problema que en realidad debería ser abordado de manera súper urgente para que se pueda garantizar la seguridad de las víctimas, ¿no? Eso es todo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctora Pamela. Sí, en efecto. Doctor, aparte de eso, disculpe que le interrumpa. Doctor, tengo conocimiento de que cuando ingresan las denuncias al juzgado, el juzgado automáticamente dicta las medidas de protección y los envía al Ministerio Público. De esta forma yo creo que más lo recargan al Ministerio Público porque no hacen un filtro previo. He visto que todo lo que ingresa automáticamente lo envían al Ministerio Público. Sí, es correcto lo que usted menciona. Lo normal es que todas las actuaciones que realiza el Poder Judicial una vez emitida las medidas de protección son remitidos a la Fiscalía. Lamentablemente, a veces no hay un buen filtro, eso es ya un filtro de mesa de partes para identificar las denuncias. Por ese motivo es que ahora todo se está manejando con el RUA, el Registro Único de Agresores y Víctimas por Violencia Familiar, y de ese modo por lo menos paliar eso, porque en realidad hasta el 2023 ha sido un gran talón de Aquiles esto que estaba enfrentando la Fiscalía, porque había demasiados casos de duplicidad
y por el número de fiscalías a veces se distribuían en distintos lados y tenía que reenviarse, mejor dicho, hacerse una derivación entre fiscalías y obviamente eso retrasa la justicia para las víctimas. Queridos doctores, voy a continuar porque si no, no vamos a alcanzar los aspectos vinculados al ámbito de sanción del proceso especial de la ley 3364. Como ustedes bien han hecho referencia, dentro de este proceso especial está como participante número uno, y digamos, el Ministerio Público con la finalidad de perseguir una sanción penal en contra de los agresores. De este modo, los fiscales que llevan a cargo este tipo de investigaciones son aquellos que están capacitados en tratar estos temas de género y sobre todo poder viabilizar conforme al principio de objetividad y el principio de legalidad estos casos. Ahora bien, el trámite a nivel de la Fiscalía vamos a tener algo similar a lo que se ha presentado a nivel tutelar. Pero primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Las fiscalías de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar han establecido estas competencias. Por ejemplo, verificar delitos de feminicidio conforme al artículo 108b, verificar los delitos de lesiones que están en el artículo 121b, 122, 122b, y a su vez también el que está contemplado en el 124b, pero esto no es un delito, sino es reforzar el aspecto de el conocimiento del daño psíquico prácticamente. También tienen como competencia material conocer los delitos que están vinculados a violaciones sexuales o dentro del libro de libertad sexual, como por ejemplo el artículo 170, 171, 172, 173, 174, no, perdón, 173A y 174, y a su vez también el artículo 177. No está de más olvidar que también se incorpora el artículo 176A, el cual hace referencia a tocamientos indebidos en agravio de menores. A su vez, han incorporado también el acoso simple como parte de las competencias que tiene que ver estas fiscalías especializadas a través de diversas resoluciones de la Fiscalía de la Nación, como es la número 3491 del 2019. Y bueno, empezamos nuevamente. La misma denuncia policial que en un momento también se empleó para otorgar las medidas de protección a través del proceso tutelar, se tienen las mismas. La Policía Nacional del Perú o el ente comunal que ha de ser a sus veces quien reciba la denuncia, remite las mismas a la Fiscalía. La Fiscalía tiene 48 horas para calificar cualquier denuncia que ha llegado y si está de turno de forma inmediata. Es decir, si es que existe un detenido en flagrante delito, tiene que actuar de forma inmediata. Caso contrario, si no existe un detenido, únicamente se emplea el plazo de 48 horas para calificar el delito. Una vez calificado el delito, se notifica a las partes al respecto para dar inicio a las diligencias preliminares. Una vez que se tiene la denuncia y se realizan las diligencias preliminares, dentro de una de ellas, un acto de investigación es el reconocimiento médico-legal o el reconocimiento de integridad sexual que se realiza a las víctimas, por ejemplo, contra la libertad sexual. Es menester siempre tener este documento dado a la exigencia del artículo 199 del Código Procesal Penal, ya que a través de ese artículo precisa que el perito que evalúa las lesiones o verifica, por ejemplo, estos actos que tienen que ver con violencia sexual, es decir, la integridad sexual de la víctima, necesariamente tiene que ser a través de un médico legista. Y el médico legista es el perito que tiene la experiencia y los estudios correspondientes para emitir tal documental. De igual modo, en cuanto se denuncia violencia psicológica, esto es, por ejemplo, se emite el protocolo de pericia psicológica, como se puede advertir en este caso, o si no, también existe lo que corresponde al informe psicológico del CEN. Es más, incluso el artículo 124b, del cual se ha hecho mención hace un momento, en su segundo párrafo, establece que puede ser cualquier informe psicológico que ha de determinar la afectación psicológica, cognitiva y conductual de la víctima. En ese sentido, ha existido polémicas bastante respecto a qué informe o qué evaluación psicológica o qué protocolo de pericia psicológica tiene mayor valor
para poder demostrar la afectación psicológica de una persona. En ese sentido, queda claro y de forma expresa el artículo 124b ha hecho referencia de que puede ser a través de cualquiera de estos medios se puede determinar la afectación psicológica, cognitiva y conductual. Ya esto únicamente como para un aspecto postulatorio, es decir, si uno decide judicializar el caso por el delito de violencia por el delito de agresiones en contra de las mujeres y los integrantes del grupo familiar en la modalidad de afectación psicológica, cognitiva y conductual, como un aspecto postulatorio, se puede precisar que ha existido la afectación psicológica, cognitiva y conductual y que hay un informe psicológico que respalda tal imputación. En ese sentido, ya corresponderá al juez de la investigación preparatoria precisar si corresponde continuar con el proceso penal o en ese acto se sobresee, o si no, si en caso de continuar, el juez unipersonal que verá en este caso el delito de agresiones, advierte que es insuficiente el contenido de este informe pericial conforme al interrogatorio que se ha de hacer al órgano de prueba, en este caso al psicólogo que emitió el informe psicológico, y considera que también es insuficiente, podrá sobreseer la causa. Pero todo lo que se ha emitido, ya sea el informe psicológico o el protocolo de pericia psicológica, tiene un valor postulatorio. Otra diligencia importante es la declaración de la víctima, esto con la finalidad de poder identificar dos cosas. Primero, la persistencia de la incriminación. Dos, lo que corresponde a los contextos que ha de determinarse. Por ejemplo, como hace un momento les hice mención, en la ficha de valoración de riesgo hay preguntas específicas que se permite identificar el contexto, por ejemplo, de violencia familiar, por ejemplo, el subcontexto de control, el subcontexto de subordinación, de dominio, también incluso el contexto de poder a través de la declaración. Incluso eso también nos permite identificar también los subcontextos de violencia familiar, como son el contexto de responsabilidad, confianza y poder. También es importante, en caso haya menores, la entrevista única de cámara GESEL. Actualmente, bueno, hasta el 2020 se permitían que las cámaras GESEL sean realizadas de forma únicamente con la presencia del Ministerio Público y la defensa técnica de la parte imputada. Sin embargo, con la emisión del texto único ordenado de la Ley de Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar, ha establecido con suma contundencia que estas deben ser realizadas a través de prueba anticipada, dado que las entrevistas únicas de cámara GESEL por sí solas no son prueba preconstituida. Y a su vez también para que se evite la revictimización de las víctimas que, por ejemplo, hayan padecido víctimas o hayan sido víctimas de violencia sexual, sobre todo. En cuanto a víctimas mayores de edad, es facultativo que se pueda emplear la cámara GESEL. Bueno, es una prerrogativa ya de investigación. Es de mencionar que incluso las estadísticas del Ministerio Público, de las 2.500 cámaras que se realizan al año, solamente se han ejecutado 800, y de las cuales incluso algunas de estas han sido reprogramadas, es decir, de estas 800 han sido reprogramadas. Ahora bien, aquí quiero llegar con esto, que incluso como hay demasiadas cámaras GESEL, hace que la programación de las mismas tome mucho más tiempo. Es decir, por ejemplo, si un hecho sucedió el 1 de enero del 2025, hace que recién se programe la cámara GESEL para el 1 de abril del 2025, es decir, 4 meses después de que ha sucedido el hecho. En ese tiempo, hay muchas circunstancias que pueden suceder con la víctima, es más, incluso las víctimas ya no acuden a ser entrevistadas bajo esta modalidad. Por ese motivo es que se pretende filtrar únicamente o mayormente con los menores de edad que hayan sido víctimas de violencia sexual. También otra diligencia importante que se ha de realizar dentro de este enfoque de género es la inspección técnica policial con presencia fiscal, dado que es menester conocer el lugar donde se han suscitado los hechos para poder corroborar periféricamente y brindar solidez a la declaración de la víctima, o incluso también como descargo de la parte imputada.
También es importante, si el lugar ha sucedido en un ámbito público, recabar el registro de cámaras de videovigilancia a fin de poder identificar con plenitud el acto de agresión, sea físico o psicológico, o sea de connotación sexual. Incluso también otra diligencia muy importante es los mensajes de texto, los mensajes por WhatsApp, los mensajes por cualquier red social como Facebook, Instagram, incluso Telegram, entre otros. ¿Por qué? Porque a través de estos mensajes se puede advertir también el desarrollo de los contextos de poder, de subordinación, de control, de dominio, de sometimiento. Ahora bien, una vez recabado todos estos elementos de convicción, ya sean de descargo, es menester también hacer un análisis conforme a la teoría general del delito. Esto es, conforme a lo que se tiene en el Código Procesal Penal, advertimos de una teoría tetradimensional del delito, conforme a lo que se puede advertir en el artículo 344, numeral 2, literal B. Sin embargo, en aspectos didácticos siempre se ha tenido en cuenta una teoría pentadimensional del delito. En este caso estamos hablando de la acción humana, la tipicidad, la tipicidad, la culpabilidad y la punibilidad. En estos aspectos, una vez determinado por parte del ente acusador, en este caso del Ministerio Público, se podrá precisar en ese momento si es que se tiene caso o no. Es decir, un caso para postular o judicializar con posterioridad, ya sea para determinar si se presenta o no una incoación de proceso inmediato, si se acusa, o se presenta una acusación directa, o se ve otro mecanismo que corresponda. O también incluso para emitir un sobreseimiento o una derivación. Posterior a ello, se tiene que delimitar, incluso si estas partes son integrantes del grupo familiar o el hecho se ha dado por la condición de tal de la víctima, y a su vez también de los contextos que siempre les vengo reiterando, ¿no? Ya sea por un integrante del grupo familiar, los contextos de responsabilidad, poder y confianza, o por su condición de tal, ya sea esto por los aspectos estereotipados, ya sea en el desarrollo dentro del ámbito tutelar, público y privado. Es importante conocer que por la condición de tal hay 5 aspectos que se consideran como contextos, es decir, el poder, el sometimiento, el control, la subordinación y la dominación. Una vez tomado en cuenta todos estos preceptos, se puede decidir si se archiva, se deriva el caso, o se va a judicializar el mismo ante la autoridad judicial competente, ya sea acusando de forma directa, ya sea incoando proceso inmediato, o ya sea formalizando la investigación preparatoria. Bueno, estos son aspectos estadísticos que ha de tenerse en cuenta, pero previo a ello quisiera saber si es que dentro del ámbito dentro del ámbito de sanción, ¿existe alguna pregunta, queridos colegas? A ver, Pueden vamos a activar sus preguntar. micros. A ver, doctor, creo que... A ver, ¿pueden activar sus micros? Doctora Marleni. Doctor, buenas noches. Estoy atenta. Doctora Marleni, ¿hay alguna consulta al respecto o le formulo yo alguna pregunta para hacerlo más activo en la clase? Ya, doctor, está bien. Sí, está bien. Hasta este punto que hemos desarrollado la estructura del ámbito de sanción de acuerdo a este proceso especial, el Ministerio Público, ¿cuánto tiempo tiene para poder calificar la denuncia? 48 horas, me dijo. ¿Perdón? 48 horas. 48 horas. Una vez que el Ministerio Público ha podido recabar los elementos de convicción y ha podido identificar que hay delito, y también incluso ha podido identificar los contextos, ¿qué corresponde? Formalizar la investigación preparatoria. ¿Alguna otra circunstancia? ¿O alguna otra opción más? Doctor, no sé si se puede también incoar por proceso inmediato. Ya, muy bien. ¿Algo adicional?
No sé si usted me podría ayudar en ese sentido. Ya, una acusación directa, por ejemplo. Pero bien, vamos a continuar con lo último o prescindimos de las estadísticas y pasamos directamente a las preguntas que es menester que ustedes conozcan para poder eh, tener a mayor profundidad o arraigar estos conocimientos. Por ejemplo, aquí tenemos, a ver un momento, por favor. Uh, Bueno, primero, tenemos esta pregunta. ¿Qué entiende usted por el ámbito tutelar en la ley 3364? Queridos colegas, ¿cuál es la respuesta que ustedes brindarían para esta interrogante? Doctora Lidel, doctora Lidel, ¿se encuentra? Doctora Alejandra. Doctora Alejandra Quispe, ¿se encuentra? Sí, doctor. Sí, doctor. De acuerdo a la pregunta que se está postulando en este caso, ¿cuál usted considera que sea la respuesta correcta? La C, doctor, las medidas de protección otorgadas a la víctima. Bueno, sí, es cierto. Sería la C, porque en efecto, las sanciones aplicables al agresor no es el ámbito, no corresponde al ámbito tutelar, sino al ámbito de sanción. El proceso judicial penal también es el ámbito de sanción. Y también la participación fiscal en la acusación es el ámbito de la sanción. Bueno, continuemos. Eh, la pregunta es, ¿cuál es la medida de protección inmediata que puede dictarse en un caso de agresiones contra la mujer y los integrantes del grupo familiar? Doctora Susan, ¿usted está ahí presente? Doctora Susan. Doctora Susan, ¿nos escucha? Doctora L.I., ¿está ahí? Creo que tienen problemas con el micro, doctor. Sí. Doctora Cecilia, ¿usted cuál considera que sería aquí? La C, doctor, prohibición de acercarse a la víctima. Sí, muy bien. En efecto, toda vez que la prisión preventiva es en el ámbito de sanción y para adoptar esa medida toma cierto tiempo todavía, porque incluso hasta puede solicitarse una detención preventiva y esta puede tomar 7 días adicionales, lo cual entonces sería mucho más rápido, es la prohibición de acercarse a la víctima. El internamiento preventivo de la víctima no es una de las medidas que corresponda, sino esta sería internamiento del investigado. También, o salvo que sea una víctima menor de edad y se tenga que internar dentro de una, bueno, de un albergue, por ejemplo. Multa al agresor tampoco corresponde en este caso, pero bueno. Bueno, acá ya se dio la respuesta. El siguiente, entonces. ¿Cuál de los siguientes hechos constituye violencia contra la mujer según la ley 3364? Eh, A, hace referencia al pago de alimentos. B, insultar y controlar la vestimenta de la pareja. C, infidelidad sin agresión. D, discusiones sobre la crianza de los hijos. A ver, la doctora, a ver, ¿quién más está presente? Ah, creo que ya salieron varios. Pero bueno, creo que ya han salido varios, creo que están cansados y ya son las 9 de la noche. Me hubiera encantado que podamos responder las preguntas, porque se venían preguntas muy interesantes, como por ejemplo esta de acá. Doctor, sí podemos continuar. Todavía estamos dos, creo. ¿Ah, sí? Ya, muy bien. Bueno, vamos a continuar entonces con esta pregunta. En caso de flagrante delito de violencia familiar, ¿quién puede detener al agresor de forma inmediata? Doctora Marleni. La policía, doctor. Bueno, muy bien, de cajón.
Bueno, a partir de acá empiezan las preguntas más interesantes. Estas son las que han venido como preguntas de la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, esta de acá. La ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar prescribe que se constituya la Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Señale qué organismo estatal no tiene responsabilidad sectorial. ¿Cuál de ustedes consideran que no tiene responsabilidad sectorial? Doctor, ¿puede ser Ministerio de Relaciones Exteriores? Ya. Doctora Marlene, ¿usted qué opina? Creo que todas. Sí, en efecto, todas tienen, todas las anteriores, no, bueno, un organismo estatal que no tiene responsabilidad sectorial, bueno, son todas, ¿no? En ese caso. Debido a que, para este nivel, el alto nivel multisectorial está compuesto por otros tipos de organismos. Bien. Correcto, doctor. Gracias. Ahora, sobre lo que corresponda, a ver, indique lo falso sobre lo regulado sobre la Ley 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Precisa, no establece situaciones de violencia que se produzcan en comunidades nativas o campesinas. B, establece obligaciones generales de los medios de comunicación. C, regula el registro único de víctimas y agresores RUA y el registro nacional de condenas. D, define y constituye la violencia contra la mujer y la violencia contra los integrantes del grupo familiar. ¿Cuál es falso aquí? La B, ¿Por qué considera que la B es la que no constituye? porque dice que se establecen obligaciones generales de los medios de comunicación. Yo creo que no estaría dentro de la normativa de la ley 30.364. En Ya. cambio, en los otros ítems sí. Doctora Ceci, ¿usted qué piensa? Igual, doctor, considero que la B también. Doctora Alejandra, ¿usted todavía sigue aquí presente? Bueno, para darle la respuesta es la A. ¿Saben por qué es la A? Porque sí existe una situación en la que sí establecen situaciones que se produzcan en las comunidades campesinas. Lo que sí, ¿saben por qué? Porque en el artículo 69 del reglamento, esto es del Decreto Supremo 9 del 2016, se ha establecido aspectos vinculados a las comunidades campesinas y nativas. Sin embargo, eh, eh, en estas alternativas se ha precisado que no establece ninguna situación de violencia que se produzca en las comunidades nativas o campesinas, lo cual sería falso, porque sí existe o se ha establecido en la ley 3364 que se establezcan las obligaciones generales de los medios de comunicación. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta el numeral 9, perdón, el numeral 4 del artículo 9 de la ley de este reglamento, de la ley 3364. A su vez también regula el registro único de víctimas y testigos, sí lo registra como, bueno, sí lo regula conforme les había hecho mención primigeniamente, y también define lo que constituye lo que es la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, lo cual hemos abarcado extensamente en esta exposición. También hay una última pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el concepto de feminicidio según la normativa peruana y los tratados internacionales? Esta pregunta ha sido del PROFA, del PROFA 27, si no me equivoco, del 28. Primero hace referencia, es un delito que solo ocurre en el ámbito familiar, es una expresión más extrema de violencia de género que culmina con la muerte de la mujer por razones de género, es un delito que solo se aplica a mujeres de mayores de edad, es un tipo de violencia física que no requiere contexto de género.
Sí. La B. Ya, usted, doctora Ceci. Estoy entre la A y la B, doctor. Bien. La respuesta correcta es la B, dado que incluso la Convención Interamericana de Belém do Pará, al definir las violencias más extremas, están hablando sobre dar muerte a las mujeres. Entonces, por lo tanto, la expresión más extrema de violencia de género es el feminicidio. Bueno, en ese sentido, bueno, voy a agradecer por la atención, pero no sin antes precisar que esta normativa nos ha convocado, pues, a tomar conocimiento y formar como parte activa para erradicar, prevenir estos aspectos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. En ese sentido, debemos siempre tener en cuenta que los varones que, bueno, seguro están por ahí escuchando, no sé, que quizás sean sus parejas, pero nunca se debe agredir, nunca se debe realizar actos que cohíban o que permitan vulnerar los derechos de las mujeres. Son seres que han nacido para ser amadas, más no para ser aniquiladas. Muchas gracias por la atención, queridas doctoras, que aún están presentes aquí. Doctor, una ultimita pregunta, por favor. Sí, Doctor, los plazos que se llevan a cabo en el ámbito de la fiscalía son los mismos que se aplican en el ámbito penal también. Por ejemplo, en es la fiscalía correcto, por violencia. es Sí, correcto. ¿y cuánto es el plazo, doctor, para que el juzgado remita a la fiscalía? El plazo para que remita a la fiscalía es de 24 horas, doctora, Ah, de emitidas las medidas de 24. protección. Ya, esa era mi duda, doctor. Muchísimas gracias. Entonces, se entiende que en el Ministerio Público está en la apertura dentro de 60 y la investigación preparatoria 120. Es correcto. Los 100 días de investigación preliminar, a ver, los 60 días de investigación preliminar pueden ser prorrogados por 60 días más. E incluso, de acuerdo a la complejidad del hecho, debido a que puede surgir circunstancias en las que la víctima se encuentre ya en otra provincia o incluso haya salido hacia el extranjero, incluso los plazos pueden tomarse un poco más a nivel preliminar, de acuerdo a las casaciones, por ejemplo, la 144/2012, ANCASH, en las cuales se puede tomar ciertas prerrogativas como declarar complejo incluso una investigación preliminar. Correcto, doctor. Entonces supongo que también para el tema de la apelación igual, ¿no? La apelación para que, ¿En la para que apelación puedan, dónde? ¿En qué ámbito? ¿En el tutelar en o el en el ámbito penal? penal. No, en el ámbito penal los plazos corresponden estrictamente a lo que está establecido en el artículo 405 en adelante, el cual establece los plazos correspondientes para presentar el recurso impugnatorio de apelación. Ah, y en el artículo Ya sea 405 me para, dice, ¿no, doctor? en adelante, o sea, el artículo 405, hacia Ya. adelante se establecen los recursos impugnatorios. Específicamente, a ver, vamos a ubicar el artículo correspondiente para que usted pueda tenerlo en cuenta. A A ver, ver, doctor, por favor. muy bien. A ver, un ratito. Bueno, ahí está, lo tenemos en el artículo 414, plazos para interponer los recursos salvo disposición legal distinta, por ejemplo, 10 días para el recurso de casación, 5 días para el recurso de apelación contra sentencias, 3 días para los recursos de apelación contra autos interlocutorios, recursos de queja y apelación contra sentencias emitidas conforme a lo previsto en el artículo 448, y 2 días para el recurso de reposición. Esos son los recursos impugnatorios que se tienen a nivel de... Correcto, doctor. Ujú. Correcto, doctor. Muchísimas gracias. No hay problema, Muchas doctor. gracias, doctor. Estaba muy bonita su ponencia. Muchísimas Muchas gracias. gracias, doctor. Bueno, estando que hemos concluido, doctora Ceci, vamos a proceder a cerrar con la presente ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Henderson. Excelente disertación, felicitaciones. Todo ha quedado bastante claro, muy didáctica su clase, así que bueno, esperamos verlo la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias con todos.
Buenas participantes. noches. Buenas noches. Gracias con todo.